Y tenemos en conexión una nota que tenemos banda ganas de hacer. Ella es abogada, es docente, es ex fiscal. Entre 2019 y 2022 fue la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, ex CIDE, Cristina Camaño. Hola Cristina, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias de verdad por estar del otro lado, Cristina. Preguntándote, como para arrancar por la novedad de los últimos días, esta liberación de 3 miembros de Revolución Federal a días de que Cristina reaparezca en público por primera vez. ¿Ves alguna conexión? ¿No? ¿Qué evaluación haces de esta decisión de la justicia y de esta Cámara en específico? Bueno, es una Cámara usurpada, ¿no es así? O sea, los jueces que la integran no cumplieron con los requisitos que manda la Constitución y los reglamentos para estar ahí. Fueron puestos a dedo por el expresidente Macri y son parte del lawfare, claramente responden al expresidente Macri. El grupo Revolución Federal son los que facilitaron el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora quedan en libertad porque lo que se intenta es delimitar digamos la responsabilidad en los 3 imputados que tiene la jueza Capuchetti, ¿no? Sabar, Brenda y el otro que no me acuerdo. Nicolás Carrizo. Y Carrizo. Entonces pasa de ser un atentado terrorista, una tentativa de homicidio a una vicepresidenta, o sea, un atentado terrorista a la vicepresidenta, a ser más o menos 3 locos sueltos que pergeñaron atacarla, más o menos como pasar de un genocidio al robo de un teléfono celular, ¿no? Y Cristina, en ese sentido, algo que también ocurría era esta sospecha, esta acusación a la Revolución Federal de ser financiado por un fideicomiso direccionado por los hermanos Caputo. De hecho, Ricardo Nissen acá habló de ello. Vos has estado encabezando nada más y nada menos que la AFI. ¿Hay un inframundo de grupos extremistas enraizados en los partidos de la oposición? ¿Crees que puede existir esta conexión? ¿Hay más casos? ¿Vos qué nos podés contar al respecto? ¿Y qué opinás sobre esta acusación sobre el financiamiento desde el clan Caputo? En principio yo no te puedo contar nada. Puedo decir que nosotros hacemos seguimiento a todo lo que pueda atentar contra la democracia. Claro. Desde ese lado, bueno, lo que pasa es que también es cierto que Revolución Federal aparece en mayo, a fines de mayo creo, y yo me fui el 6 de junio. Así todos teníamos identificados varios grupos de odiadores, pero también dentro de esos grupos había gente como, qué sé yo, como Brandoni, como el actor. Entonces también era medio que vas a seguir a Brandoni, que tiene 90 años, ¿viste? Claro. Era como que se daba esa situación, pero así todo nosotros hacíamos seguimiento. De hecho, siempre cuento que durante el año 2021, que es el año entero, digamos, ya, si bien hubo pandemia, pero ya se empezaron a relajar y podía ingresar más gente al país y podía haber más gente dando vueltas. Nosotros tuvimos 72 alertas terroristas, que no son amenazas, son alertas, de las cuales muchas las seguimos, muchas fueron denunciadas en la justicia y en muchas la justicia actuó haciendo allanamientos y detenciones. 72 alertas terroristas durante este año, durante tu periodo en la... durante 2021. 2021. 72 alertas, o sea, a un promedio de 6 por mes. Claro. De simpatizantes, financiadores o propiamente terroristas. Y esto lo seguimos claramente. Bueno, sí. Lo que no te puedo decir es si dentro de esos grupos había algo de lo que
vemos ahora como Revolución Federal. No, Tal obvio, vez no sería ese nombre, ¿viste? Claro. Y estamos conversando con Cristina Camaño, la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, nada más y nada menos. Y para comprenderlo no en profundidad, mencionabas el caso de que habías nombrado a Luis Brandoni como la categoría odiador, pero da la sensación que el ritmo cambió violentamente porque ya no hablamos de amenazas, sino que pasan a la acción. ¿Sentís como un cambio de ritmo? ¿Hay un cambio de lógica en este accionar? Y sí, claro, porque es como que se van cebando entre ellos. Entonces, primero las antorchas, los golpes a los autos oficiales, todo eso se van como cebando a ver quién hace un paso más, quién hace más, hasta que terminaron, de alguna manera, gracias a Revolución Federal, que todos escuchamos cuando decían que había que matar a Cristina, me infiltro entre la cámpora y cuando pasa le pego un tiro en la cabeza, bueno, hasta que sale un grupo, por supuesto, un grupo armado en el sentido no de con armas, más allá de que también tienen armas, sino armado en función de los deseos o las instigaciones, podríamos decir, de estos grupos de odiadores. Sí, claro. Cristina, en ese sentido, muchas veces habla de los, entre comillas, los servicios. Pasa algo así, dice, viste los servicios. Obvio que hay información confidencial que no se puede compartir al aire, pero ¿qué opinas de este pensamiento colectivo que muchos podemos tener cuando ocurre un hecho así? De repente tiramos el manto de los servicios. ¿Existe Sí. No, todo termina la frase, perdóname. No, digo, ¿existe una lógica así de repente que puede haber casos de los servicios involucrados o no sé, o disidentes que forman parte de este entramado, o es más un imaginario colectivo? En este momento yo te puedo decir que es más un imaginario colectivo, porque, digamos, nosotros hicimos un cambio muy grande en la Agencia Federal de Inteligencia y todo lo que se hace a partir de directivas. Entonces, si no hay directivas es ilegal. Bueno, alguno tal vez si le pagan por afuera se puede cortar solo, no lo sé, o algún ex agente puede laburar para hacer algo así, no lo sé, pero en principio desde la agencia, no, desde la agencia el espionaje ilegal lo hizo el macrismo, y lo hizo el macrismo en connivencia con muchos jueces, y armaban causas y usaban esto como paraguas, porque decían, bueno, después hacemos como siempre, o sea, después se lo pasaban al juez y el juez les daba la cobertura que les pasaba. No había un control judicial sobre lo que hacía la Agencia Federal de Inteligencia, en donde todos vimos que existió la mesa judicial, en donde participaba no solamente el expresidente Macri, sino también Arribas, y el jefe de gabinete Marcos Peña, y así sucesivamente. Y con ellos, bueno, la AFI, bueno, todos vimos la mesa de la Gestapo, todos vimos el seguimiento a los familiares de Lara San Juan. Entonces, bueno, ahí tenemos el espionaje ilegal como parte de un gobierno que hace espionaje ilegal. Ahora, eso no lo quiere investigar nadie. No lo quiere investigar nadie por una cuestión de acuerdo, de pacto político, de transversalidad. Sí, totalmente. Son parte del lawfare, la mayoría. La mayoría de los jueces, tanto de Comodoro Pi, como también jueces federales de provincia. Estamos conversando con Cristina Camaño. La verdad tiene una disposición con los medios siempre para conversar, para charlar. Entre 2019 y 2022 fue una interventora de la AFI. Cristina, comenzando a concluir, mismo vos mencionabas el caso de Macri, está nuevamente acusado por una nueva acusación que cae sobre él sobre espionaje desde a su propia hermana, la vicepresidenta. En ese sentido pensaba lo que decía Alberto Fernández, el presidente, a comienzo de su mandato, esto de, no recuerdo el verbo, esclarecer los sótanos de la democracia. Echar luz en los sótanos de la democracia. Gracias, exactamente esa frase. ¿Qué balance haces de la política en inteligencia, del gobierno? ¿Qué lectura haces? ¿Qué experiencia te ha dejado? ¿Vos cómo lo sentís a 3 años de esa frase? Sí, yo creo que fue un desafío muy grande el que llevó
el que llevamos adelante por mandato del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Creo que terminamos con el espionaje ilegal, lo digo convencida, no estoy tirando, no sé, cualquiera, lo digo convencida, terminamos con el espionaje ilegal, pero el espionaje ilegal es una de las patas del lawfare. Quedan vigentes, quedan activas las otras que es la justicia, los medios hegemónicos, el establishment y los políticos de derecha. Bueno, eso sigue vigente y siguen actuando, y lo vemos día a día con las cosas que están pasando. Ahora, a eso además se le sumaba la Agencia Federal de Inteligencia. Hoy esa pata, por suerte, no está más, por un trabajo, como decís vos, que dijo el presidente cuando asumió ese 10 de diciembre, que iba a terminar con los sótanos de la democracia, que iba a echar luz a los sótanos de la democracia, y que quería que la agencia se parezca en todo lo posible a cualquier organismo público, obviamente hay una parte que es secreta, porque es una agencia de inteligencia, pero en el resto, y eso lo cumplimos, la gente, derogamos los nombres supuestos, la gente empezó, bancarizó, porque antes cobraban en un sobre papel madera a nombre de cualquiera, y eso ahora cada uno tiene su tarjeta de débito, o sea que llevamos transparencia como cualquier organismo del Estado, que además hace algunas o muchas tareas de inteligencia propiamente. Pero para eso hay un grupo reducido. Después tenemos un montón de gente que no necesita tener ni nombre supuesto, ni estar oculta, ni nada de eso. Cristina, y te hago la última, obviamente esto implica información confidencial, algunas cosas se podrán comentar, otras no, pero escuchábamos a Oscar Parrilli, que es miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado, hablar de una preocupación y un reordenamiento de la custodia, la fuerza que vela por Cristina, porque estamos a 24 horas de que hable por primera vez en público, a 2 meses del intento de asesinato. ¿Imaginás en las entrañas de inteligencia, o por lo que nos podés contar también del mecanismo, el funcionamiento, un acentuamiento de las labores, o qué se debería hacer de cara a la primera reaparición de Cristina después del intento de magnicidio? ¿Cómo imaginas el entramado? ¿Qué nos podés contar de eso? Mirá, si esto me lo hubiesen preguntado antes del atentado, yo te hubiese dicho que nosotros no teníamos nada que ver con la custodia de la vicepresidenta, de ninguna manera, ni siquiera con la del presidente, porque él mismo nos pidió que su custodia la hace Casa Militar, y a la vicepresidenta la hace una división de la Policía Federal. O sea que la AFI estaba totalmente al margen. Ahora, yo no sé qué va a hacer, esto no te lo puedo responder concretamente, porque esa es una decisión del actual interventor, del ingeniero Agustín Rossi. Ahora, si estuviese yo en ese lugar, teniendo en cuenta el acto terrorista del que fue víctima la vicepresidenta, bueno, yo haría un trabajo de inteligencia, pero no sé si se está haciendo o no, eso no lo puedo decir. O sea, yo pensando en lo que pasó, y sobre todo es un atentado no solamente a la vicepresidenta, es un atentado a la democracia, es un atentado a toda la ciudadanía. Entonces, desde ese lado podría hacer un trabajo de inteligencia, pero es algo netamente personal. No sé, yo no estoy hablando con el ingeniero Rossi como para preguntarle esto, así que no lo sé. Cristina, siempre la disposición con los medios es total, conversar claramente de un tema que nos interesa mucho. Será hasta la próxima y gracias por estar del otro lado. Por supuesto, a disposición como siempre. Un abrazo. Lo mismo, un abrazo grande. Cristina Camaño, abogada, docente, ex fiscal e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia entre 2019 y 2022. Una charla interesantísima, una charla con la persona que encabezó la AFI, nada más y nada menos, después de que este organismo sea domesticado por el macrismo para hacer una usina de espionaje, la reformulación a partir de la asunción de Alberto Fernández y la visión de una persona que integró esas filas, que encabezó esas filas del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del 2020.
2022, hace tan solo 2 meses de aquel hecho. En ese sentido también, cómo esperar la reaparición de Cristina mañana en la UOM, en Pilar, y aparte, cómo todo tiene que ver con todo. La decisión de liberar a los miembros de Revolución Federal se da desde una cámara, que así lo identificaba a Cristina Camaño, usurpada por alfiles judiciales del macrismo.